Bienvenido a este nuevo video de YouTube, gente bonita. Espero que estén de una manera excelente. Yo la verdad recién termino de desayunar, así que arrancamos bien tempranito con este video, que ya tenía muchas ganas de hacerlo. Ya anteriormente venía anotando algunas cositas y ya veníamos hablando de algunas claves, de ciertos tips para empezar a hacer. Y digo, ¿y qué tan importante? Bien, siempre hablo de una lista de enfoque en mis mentorías, en mis grupos de WhatsApp, donde digo, bueno, hay que tener una lista de enfoque de qué hacer y también una lista de lo que te distraiga, qué no hacer. Entonces, en este videito vamos a hablar de 10 cosas para dejar de ser y dejar de hacer, ¿bien? Que eso no te permite llegar a este éxito. Pero primero, antes que todo, como siempre, quiero que te puedas sumar, bien, que te puedas suscribir al canal de YouTube, que puedas hacer clic en la campanita de las notificaciones, así te llega cada video que yo voy subiendo, bien, en la semana, que son más o menos 3, 4 videos por semana, para así podemos ir creciendo juntos a la distancia, ¿sí? Así que, sin irle con más vueltas, empecemos por lo primero. Lo primero que fui viendo, lo primero que fui anotando es dejar el síndrome del objeto brillante. ¿A qué voy con esto? El síndrome del objeto brillante son esas cuestiones que cuando nosotros empezamos a hacer algo, estamos construyendo nuestra libertad. Bien, empezamos un negocio, pasa una semana, me siento motivado, estoy creando, pero ocurre otra nueva oportunidad, veo ahí en redes sociales, otra nueva oportunidad, voy y lo tomo. Y empiezo a crear desde ahí, empiezo a dar mi energía y veo otra oportunidad o otra persona que le está yendo bien, ¿sí? En su proceso y quiero hacer lo mismo que esa persona. Voy y lo tomo. Y es como que me voy deslumbrando con cada cosa que aparece ahí en el corto tiempo y ya quiero eso porque veo más luz ahí. Y no darle foco, no darle constancia, no darle ese proceso que merece tu propósito, por lo que vos estás trabajando. Entonces, deja el síndrome del objeto brillante, eso que brilla ahí en el momento, pero después se apaga porque te das cuenta que no es lo que vos realmente querías. Entonces, aprovecha para enfocarte, entrená tu visión a largo plazo, que esto es algo pero fundamental. ¿Sí? El segundo tips que te digo es deja el entorno pobre. ¿Sí? Cuando hablo de dejar el entorno pobre mental. Ese entorno donde vos no podés hablar de tus sueños, donde vos no podés hablar de la manera que vos realmente te querés expresar, bien, que no te impulsa, que te critica, que te juzga, que te desgasta energéticamente. Bien, y empezá a juntarte con personas que te impulsan, que están en el mismo proceso o no están en el mismo proceso de tu crecimiento personal, pero también están en su crecimiento personal. Entonces, esto es algo muy importante. Te voy a contar con una frase, una metáfora. Hay dos gusanitos, dos orugas, hablando de crecimiento personal y una le dice a la otra, che, yo el día de mañana voy a volar, voy a hacer una mariposa, donde la otra oruga se le cae de risa, pero atrás de ella había una mariposa, donde la mira y le dice, está todo bien, simplemente hacelo, ¿sí? Entonces, nadie se va a reír de vos quien haya construido más que vos. Nadie va a pasar por ese momento. Nunca vi un emprendedor, un multimillonario, reírse de una persona que emprende. Sí he visto muchas personas que están estancadas, que tienen limitaciones, que tienen creencias limitantes, que tienen miedos, reírse de las personas que están yendo por sus sueños. Entonces, por eso te digo, deja ese entorno pobre mental, ¿bien? Deja de ser esa persona y deja de concurrir con ese entorno pobre mental, porque eso cada vez te va a convertir como uno de ellos. Entonces, empezá a construir tu entorno que te empodere, que te influye, que te haga crecer. Invertí en contextos de valor, invertí en formadores, invertí en mentorías, invertí en lugares a donde vos sientas que te expanda, que tu energía cada vez se multiplique. Entonces, eso es algo muy importante, ¿bien? La tercera cosa que aprendí, en este caso también, a dejar de hacer es reducir las redes sociales. Hoy en día tenemos las redes sociales, las podemos utilizar como una gran herramienta para hoy en día monetizar, para comunicar, pero hoy en día entiendo también que las redes sociales las utilizamos para entretenimiento. Bien, y esto está estadísticamente comprobado que comúnmente tenemos el celular en la mano y en redes sociales más o menos diario pasamos unas 4 o 5 horas. Bien, que es un montonazo, depende. Hay personas que pasan 4 o 5 horas monetizando, ¿bien? Y hay personas que pasan 4, 6, 8 horas redes sociales mirando la vida del otro, mirando los viajes del otro, mirando cómo construye la otra persona, comparándose y no aprovechándolo como una herramienta. Entonces, reducí el consumo de redes sociales,
y empezá a leer libros. ¿Bien? ¿Por qué? A la hora de la lectura, obviamente uno empieza a tener mayor cantidad de palabras, empieza el vocabulario diferente, puede expresarse de una mejor manera, tu oratoria va a mejorar pero muchísimo, tu manera de comprender la situación y las cosas va a mejorar muchísimo y ni siquiera ni hablar la cantidad de información que vas a empezar a tener. Entonces, si sos una persona que estás emprendiendo o que querés crear videos y demás y decís, che, no tengo ideas, no tengo contenido, lee libros. ¿Sí? Esa es la única manera que vos decís, che, bueno, invierto en mí, bien, compro libros y empiezo también a estudiarlo y me empiezo a compartir desde lo que estoy aprendiendo. Bien, no solamente leer libros, sino el leer y poder aplicarlos, porque recordá, no me voy a llenar, como dice, leyendo la carta del menú, ¿sí? Leyendo el menú de un restaurante no me lleno, sino que también tengo que pedir la comida y pagar por eso, ¿sí? Para realmente llenarme y satisfacer. Entonces, esta es la parte muy importante, poder leer libros, empezar a nutrir tu mente y empezar a reducir la hora de dopamina, ese placer inmediato que estamos constantemente en las redes sociales. Bien, ahora bien, el siguiente paso a hacer, menos horas de sueño, ¿sí? Lo importante es que puedas tener entre 6 y 8 horas de sueño, que esto es algo clave, ¿bien? Entre 6 y 8 horas de sueño, esto está comprobado que el descansar bien te recarga, pero muchísimo las energías. Muchas veces estamos constantemente en piloto automático o haciendo cosas y dormimos poco, y ahí entendemos que cuanto hacemos más productivos vamos a ser, y eso es totalmente falso. Es totalmente lo contrario. Hago lo justo necesario, las prioridades, las cosas que mueven realmente la aguja, lo que es realmente productivo, ¿bien? Y hay una parte fundamental que es el descanso. El descanso es algo fundamental para que el cuerpo ya se relaje, para que la mente se resetee. Y ahí es cuando nosotros reseteamos y empezamos a tener mayor energía. Si nosotros estamos todo el tiempo haciendo y descansamos mal, ¿qué va a pasar? El cuerpo nunca se llega a relajar. Entonces siempre vamos a estar desgastados energéticamente. Entonces, ya la sexta cosa a dejar de ser o hacer, acá lo tengo escrito, que algo fundamental, sacrificar el miedo a perder, sacrificar el miedo al qué dirán, a la validación externa. Ayer lo hablaba en una mentoría con una clienta y qué tan importante es empezar a decirte que sí a vos y no al mundo, ¿sí? Empezar a dejar de querer agradar a lo externo y empezar a agradarte a vos mismo, porque a través de agradarte a vos mismo te estás agradando a vos y a Dios. Bien, cuando te agradás a vos porque sos auténtico, cuando sos auténtico es la mejor manera de transmitir y que las personas se sientan identificados con vos. Entonces, si vos querés el día de mañana impactar de manera positiva en miles y miles de personas, al primero que tenés que agradar es a vos, por consecuencia a Dios. Entonces, la mejor manera es ser auténtico y no esperar una validación externa. Si yo espero, bien, a que el de afuera me valide, estoy perdido. Estoy esperando algo que yo no puedo controlar, porque yo no sé cuál es el proceso de la otra persona, si está en un crecimiento personal, si invierte en ella, no sé cuál es su propósito, no sé cuál es su para qué. Pero lo que yo sé muy bien, cuál es mi para qué, cuál es mi historia, entonces yo sé muy bien el camino en el cual que tengo que compartir. Por eso yo me comparto. Si yo empiezo a dar valor, empiezo a leer para mí y soy excelente en todas mis áreas. Bien, en todas mis áreas. No perfecto, excelente de manera diaria. Con lo que tengo, soy. Y con lo que soy, comparto. Esa es la mejor manera de poder transmitir y de poder crear. Por ejemplo, cuando empiezo a crear estos videos de YouTube, anteriormente quizás me ponía un guión, una estructura. Hoy en día simplemente, bueno, me anoto algunas cosas de lo que me gusta compartir, de lo que fui aprendiendo y desde ahí lo empiezo a comunicar. Esa es la manera que me sirvió a mí de empezar a fluir más, de no tener tanto tecnicismo y así las personas se empezaron a entender más y se empezaron a conectar más conmigo. Y ahí es cuando yo estuve mucho más tranquilo, mucha más fluidez, ahí cuando empecé a tener mucho más clientes también. ¿Por qué? Porque las personas conectan desde lo humano, no desde el tecnicismo. Y esto es algo fundamental. Hoy en día lo puedo hablar hablando en remera o en musculosa, pero lo importante acá es el mensaje. Bien, entonces, y recordá esto también que lo vi en una formación de marketing, que muchas veces las personas nos da miedo, nos da vergüenza a la hora de comunicar o cómo me van a ver en redes sociales. Y recordá que las redes sociales, si subimos historias, duran 24 horas y la persona lo puede ver en un rafagazo de 1 segundo, 15 segundos, se puede reír y ahí quedó. Entonces, fíjense que puede durar segundos, minutos.
Y ahí es donde nuestra mente constantemente nos dicen, uy, ¿qué va a pensar el otro? Mirá cómo saliste. Eso dice más de vos que de los demás. Entonces es importante, si estás enfocado en el qué dirán, fíjate interiormente cuál es tu diálogo interno. Bien, empezá a aumentar tu diálogo interno de manera positiva y ya el qué dirán se va a reducir, el miedo se va a reducir, porque el miedo se reduce con información. Cuando uno tiene información y sobre todo fe y certeza que realmente lo va a lograr, el miedo desaparece. Recuerden que el miedo no existe. Bien, ahora, el siguiente paso, sacrificar la impaciencia. Esto es algo fundamental y empezar a honrar tu proceso, ¿sí? Recordá que esto no va a ser a tus tiempos, van a ser a tiempos de Dios. Entonces, simplemente a nosotros nos queda poner el trabajo, bien, ser excelente todo el tiempo, con lo que tenemos ser excelente todo el tiempo y lograr esa paciencia. ¿Qué es la paciencia? La ciencia de la paz. Es esperar, tener esa certeza de lo que no veo, pero sé que lo voy a conseguir, porque yo sé que pongo el trabajo y Dios pone el resto. Entonces, lograr esa paciencia es donde en ese momento del proceso van a haber pruebas de fe, van a haber momentos de dudas, de incertidumbre, donde hay uno de manera constante tiene que seguir siendo disciplinado, bien, teniendo un para qué bien fuerte, con ese propósito allá arriba, bien, con el corazón, siempre actuando desde el corazón y simplemente empezar a caminar. En ese proceso tenemos que lograr esa paciencia porque también tenemos que ver que se va formando nuestro carácter. Bien, ¿para qué se va formando ese carácter? Para que cuando llegue, bien, ese resultado, cuando llegue, ¿qué tiempo hay? Cuando estemos preparados. Ahora, cuando llegue ese momento, ¿sí? Ese resultado, nosotros seamos esas personas capaces de sostenerlo. Bien, esa relación, que nosotros tengamos el carácter suficiente de poder sostener esa relación, de poder sostener ese resultado económico, de poder sostener ese nivel de salud. Entonces, el proceso es ser lo suficientemente pacientes. ¿Para qué? Para ir formándonos, mejor dicho, y cuando llegue el resultado lo podamos sostener a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ahora bien, sacrifica tu mala autoestima. Bien, deja de tratarte mal, deja de criticarte, de cuestionarte, empezá a tener un diálogo interno hermoso, porque como vos ves el mundo afuera, que la gente, si vos ves que la gente es avariciosa, que la gente es mala, que es egoísta, todo eso es un reflejo, y esto hay que sincerarnos y responsabilizarnos, es un reflejo de lo que yo creo de mí. Bien, simplemente como la ley de correspondencia, tu mundo externo es un espejo, ¿sí? Y te refleja tu mundo interno. Entonces vos, ¿cómo te cuidás? Bien, ¿en qué momento te estás autotraicionando? ¿En qué momento te estás autosaboteando? ¿En qué momento te estás autoengañando a vos mismo? ¿En qué áreas? Hacerte responsable, sincerarte y por sobre todas las cosas cambiar ese diálogo, ¿sí? Por verte como una persona excelente, por verte como una persona responsable, por verte como una persona capaz, por una persona suficiente, bien, como una persona imparable. Ahí empiezan a elevar tu nivel de autoconcepto, tu nivel de conciencia, se empieza a elevar y empezás a tener más energía para empezar a hacer. Porque recuerda, si tenés una mala autoestima, bien, vas a tener una mala actitud. Una mala actitud te lleva a una mala expectativa a la hora de empezar a crear tu realidad de acá en adelante, del presente en adelante. Si yo tengo una mala expectativa con las relaciones, con los negocios, ¿cómo crees que te va a ir? Entonces, empezá a sacrificar tu mala autoestima. No es normal que te trates mal, no es normal que te critique, que te juzgue, que te autoflageles, ¿sí? Entonces, recordá esto, lo más lindo es empezar a nosotros, tratarnos bien a nosotros mismos, que por consecuencia, bien, vamos a vibrar diferente, por consecuencia el universo nos va a alinear con cosas, bien, y con posibilidades que estén alineados con esta persona que se trata bien, que se trata bonito. Entonces, sacrifica tu mala autoestima, bien, aprende de los mejores. Este es el siguiente paso, el noveno, aprende de los mejores. Modelá a esas personas que tienen las relaciones que vos querés, que tienen los resultados que vos querés, que tienen la calidad de vida que vos tenés. Porque allá afuera hay muchas personas que hablan de la boca para afuera, pero son incoherentes con los que hacen, con sus hábitos. Eso lo aprendí muy bien. Hoy en día a través de las redes sociales, por eso reducí las redes sociales. Hoy en día vi que en las redes sociales hay muchas personas que hablan de hábitos que no lo pueden sostener en el tiempo. Hablan de buenas relaciones y vos los conocés y ellos mismos no se tratan bien por su aspecto físico, a la hora del hablar. Entonces una persona que se cuida, ¿qué hace? Se nutre interiormente, se ejercita, come bien, es una persona consciente. Bien, eso es lo más importante de todo. Entonces, modelá a esas personas que tienen los resultados que vos querés.
Repito, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la salud, en cuanto al dinero, en cuanto a lo profesional, en cada área de tu vida, puede ser que haya personas, puede ser una persona que está alineada con todos los resultados que vos tenés, o puede ser que haya personas que van a decir, bueno, yo quiero los resultados económicos de esta persona y cómo y su modelo de negocios. Yo quiero tener los resultados de otra persona por la mentalidad que tiene, ¿bien? Y me formo con esta persona. Y yo quiero cómo se relaciona esta persona, ¿bien? Y empezás a atraer cada cosa de lo positivo de cada persona, ¿bien? Y lo empezás a integrar vos. Esa es la parte más importante de poder modelar a esas personas y no envidiar o no separarte de esas personas como vos decís, bueno, esas personas porque, no sé, ya nacieron así. Recordá que esa es la mente tratando de autosabotearte. Todos somos iguales, todos estamos creados por lo mismo, de la misma esencia. ¿Qué te hace diferente? Por ejemplo, ¿qué te hace diferente vos de mí? Bien, ¿qué te hace diferente? Nada, simplemente quizás he tenido otra experiencia, he aprendido otras herramientas que hoy en día sí, mejor dicho, la estoy comunicando, la estoy brindando, la estoy poniendo al servicio para que vos las puedas aprender y en 6 meses, un año, lo que vos te permitas pasar por este proceso de aprendizaje, bien, de constancia, vos poder transmitir lo mismo. Eso es lo único que te diferencia, el tiempo, bien, pero eso es lo más importante de todo, que puedas empezar ahora. Entonces, fíjate referencias de personas y empezá a moldearla, empezá a copiarla. Y ahí es cuando yo me acuerdo de, en su momento, cuando yo trabajé 2 años y medio en una metalúrgica y yo veía a través de las redes sociales esas personas que tenían tiempo libre. ¿Sí? Y yo en ese momento trabajaba 12 horas por día y en mi momento de que tenía que parar a comer, ¿qué hacía? Miraba redes sociales y veía gente que estaba, por ejemplo, en el río, que estaba viajando, y me ponía a pensar, ¿qué hacen esas personas? Bien, ese era mi primer pensamiento, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Ahí es cuando yo comencé a educarme, a estudiar, para empezar a tener más tiempo libre y empezar con los negocios digitales. Después entendí que no es solamente qué hacen, sino cuál es su mentalidad de esas personas. ¿Cómo son esas personas? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? Y ahí es cuando me empecé a involucrar más en el crecimiento personal, en el crecimiento espiritual. Y ahí empecé a moldear a personas y decir, bueno, ¿cómo siente esta persona respecto al dinero, respecto al amor, respecto a la salud, al cuerpo? ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus emociones de manera constante? ¿Cómo vibran esas personas? Bien, aprender de esas personas que tienen éxito para vos, según lo que sea éxito para vos, empezar a moldearlas y empezar a actuar de esa manera. ¿Para qué? Porque recordá, bien, la mente crea. Bien, no tengo que esperar a tener esos resultados para luego hacer y luego ser una persona exitosa que me cuida. No, todo lo contrario. Tengo que ser esa persona, bien, con esa mentalidad sólida. Entonces primero hay que remover creencias. ¿Para qué? Para luego reprogramarme internamente, porque lo interno, que es el 95% que crea que lo externo. Lo externo es lo material, ese resultado que nosotros podemos ver. Por eso comúnmente el ser humano se rige por esta creencia que es ver para creer, cuando es totalmente lo contrario. Bien, esto es energía, primero fue una idea, después fue algo material. Este micrófono también lo mismo. Cualquier cosa que veas de manera material es recién el 5% de la materialización, bien, de la creación en total. ¿Y qué es lo que lo causa? Bien, esto es el efecto. Esta es la idea. El dinero que vos ganás, tu cuenta de banco, es el efecto. ¿Cuál es la causa? Tus creencias, tus hábitos, tu mentalidad. Entonces, trabajar en la mentalidad, ¿para qué? Para moldear y poder llegar a ser esa persona que vos realmente querés. Por eso es muy importante tener referencia y decir, bueno, ¿qué hacen esas personas? Esto, ¿ok? ¿Cómo piensan? ¿Cómo son? ¿Cómo sienten también? Y empezar a actuar desde ese personaje hasta convertirte en eso, ¿bien? Siempre ligado a tu propósito, que eso es lo más importante de todo. Y ahora bien, vamos a lo último, bien, que te sugiero para que dejes de hacer, es sacrificar lo fácil, ¿sí? Sacrificar la facilidad. Si vos encontrás algo hoy en día que te es fácil, no te permite crecer. Sacrificar tu día a día fácil, de un trabajo fácil. Es fácil cumplir 8 o 9 horas, hacer caso, bien, y tener un sueldo que te llega a fin de mes. Es fácil, si te pones a pensar, no tenés que pensar, no tenés responsabilidad. Es fácil, aunque duele decirlo. Acá lo importante es, si querés libertad, tenés que empezar a emprender. Y comúnmente la mente te dice, no, porque emprender es difícil, es arriesgado. Es porque ahí está el crecimiento, ¿sí? Si querés libertad, no podés elegir libertad o seguridad, ¿sí? Es sencillo, libertad o seguridad, abundancia o escasez. Ahora, si elegís la seguridad, no te quejes. Ahora, si elegís la libertad, tenés que elegir siempre el camino difícil, porque los caminos difíciles te llevan a esos resultados magníficos. Bien, esto es como todo en la vida.
donde te lleva algo difícil, que te incomoda, ahí está el crecimiento. Entonces, optá por una vida incómoda, por una vida de crecimiento constante. Yo hoy en día elijo la incomodidad. Hoy en día elijo el ponerme incómodo, elijo el exponerme. ¿Por qué? Porque me siento coherente con lo que soy. Yo hoy en día no entiendo que me expongo. Yo hoy en día entiendo que soy esto, bien, por eso comunico. Elijo la incomodidad porque sé que a través de eso yo constantemente crezco, supero mis expectativas, bien, y me alineo realmente con mi mejor versión. Entonces lo más importante de todo, sacrificar lo fácil, ¿sí? Lo fácil, lo que fácil viene, fácil se va. Entonces trabajá por lo difícil, por lo incómodo, por lo que te llega a esos niveles que vos decís, uy, no puedo más, y vos decís, y ahí es cuando entra esa fuerza interior, esa fuerza de voluntad, cuando entra tu propósito, es decir, voy un poco más, trabajo un poco más, leo un poco más, así te salís del promedio. Cuando vos te salís del promedio, ya no actúas como el 95% de las personas, ya actúas como el 5%. Y si vas un poco más, empezás a trabajar como el 1% de las personas. Pero vos quedaste de esto muy tranquilo, no vas a tener la calidad de vida que el 95%. Entonces, sacrificá la facilidad. Así que bueno, gente bonita, espero que les haya gustado este video de YouTube. Yo la verdad que lo pasé muy bien. Bien, es algo que lo hago muy nato, estoy aprendiendo, lógicamente, a comunicarlo, a hacerlo a través de YouTube, bien, en un formato totalmente nuevo, pero siempre lo hago para poder aportar, para poder crear, que esto a mí me hubiese servido, pero muchísimo en mis comienzos. Entonces, por eso me encanta poder ayudarlo y espero que podamos seguir trabajando así en nuestro crecimiento personal y espiritual a la distancia. Recuerden, como siempre, de suscribirse al canal para seguir sumándose y siempre compártanselo a esa persona que también está en ese momento, en ese proceso de crecimiento personal. Así seguimos trabajando todos juntos. Chau, chau.